Universidad de San Carlos de Guatemala, presentación sobre el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, IFAC, coordinado por el licenciado Óscar Noé López Cordón, curso Auditoría 5, presentado por Soberanis Ramírez, Isabel López Barrios, Hugo Pérez Cotzajay, Paulette Milena Santos Paredes, Jorge Alberto López Barrientos, Ileana Galdames, Ingrid Boror Chaikoj, Mayra Azañón Letona, Julio Ábalos López, Alam Isabel Soberanis Ramírez. Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. Introducción. El Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad ha sido elaborado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, un organismo independiente cuya finalidad es el establecimiento de normas en el seno de la Federación Internacional de Contadores, IFAC. La misión de la IFAC es servir al interés público, impulsar el fortalecimiento de la profesión contable en el mundo y contribuir al desarrollo de economías internacionales sólidas, mediante el establecimiento de normas profesionales de alta calidad y la promoción de la adherencia a las mismas, fomentar la convergencia internacional de dichas normas y pronunciarse sobre cuestiones de interés público, allí donde la especialización de la profesión es más relevante. Y se desarrolla en 3 partes. Parte A. Aplicación general del Código de Ética. Una característica que identifica a la profesión de contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público. Un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. En su actuación en interés público, el profesional de la contabilidad acatará y cumplirá conforme lo indicado en el Código de Ética. Si las disposiciones legales y reglamentarias prohíben al profesional de la contabilidad el cumplimiento de alguna parte del presente código, cumplirá todas las demás partes del mismo. La estructura de este código se compone de 3 grandes partes. 1. La parte A establece los principios fundamentales de la ética profesional para los profesionales de la contabilidad y proporciona un marco conceptual que estos aplicará con el fin de A. Identificar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. B. Evaluar la importancia de las amenazas que se han identificado. Y C. Cuando sea necesario aplicar salvaguardas para eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. 2. En la parte B de este código encontramos la aplicación del marco conceptual en determinadas situaciones. Para este caso se hablará del ejercicio como tal. Parte C. Profesionales de la contabilidad en la empresa, misma aplicación del marco conceptual. Estas se aplicarán en determinadas situaciones en la empresa. Esta parte no describe todas las circunstancias y relaciones que se puede encontrar el profesional en la empresa, que originen o puedan originar amenaza, con el cumplimiento de los principios fundamentales. Hugo Leonel López. Principios fundamentales. Todo profesional de la contabilidad debe cumplir los 5 principios fundamentales. A. Integridad. La integridad hace referencia al comportamiento de este en cuanto a la franqueza y honestidad en todas las relaciones profesionales y empresariales y al mismo tiempo la justicia y en el trato y la sinceridad. El profesional de la contabilidad no se asociará a sabiendas con informes, declaraciones, comunicaciones u otra información cuando estime que la información A. Contiene una afirmación materialmente falsa o induce a error. B. Contiene afirmaciones o información proporcionada de manera irresponsable. O C. Omite u oculta información que debe ser incluida cuando dicha omisión o ocultación inducirá al error. Cuando el profesional de la contabilidad tenga conocimiento de que está asociado con información de este tipo, deberá tomar las medidas necesarias para desvincularse de la misma. B. Objetividad. Hace referencia a que este profesional no comprometerá el juicio profesional a causa de prejuicios, conflictos e intereses o influencia indebida de terceros. Paulette Milena Pérez Cotzajay. Inciso C. Competencia y diligencias profesionales. Habla de las obligaciones del profesional. A. Mantener el conocimiento y la aptitud profesionales al nivel necesario para permitir que los clientes o la entidad para la que trabaja reciban un servicio profesional competente. Y
B. Actuar con diligencia de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables cuando se prestan servicios profesionales. Un servicio profesional competente requiere que se haga uso de un juicio sólido al aplicar el conocimiento y la aptitud profesionales en la prestación de dicho servicio. La competencia profesional puede dividirse en dos fases separadas. A. Obtención de la competencia profesional y B. Mantenimiento de la competencia profesional. Por otra parte, encontramos la inciso D, confidencialidad. Respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales y, en consecuencia, no revelar dicha información a terceros sin autorización adecuada y específica. El principio de confidencialidad obliga a todos los profesionales de la contabilidad a abstenerse, inciso A, de divulgar fuera de la firma o de la entidad para la que trabajan información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales, salvo que midiese autorización adecuada y específica o que exista un derecho o deber legal o profesional para su revelación. Y, inciso B, de utilizar información confidencial obtenida como resultado de relaciones profesionales y empresariales en beneficio propio o de terceros. Énfasis en circunstancias en el que el Código de Ética permite la revelación de alguna forma y para ello la revelación se debe hacer. Si las disposiciones legales permiten su revelación, ejemplo, entrega de documentos o evidencias en proceso judicial. Derecho profesional de revelación para responder a miembros de la IFAC u organismo profesional. Proteger el interés profesional del profesional de la contabilidad en proceso legal. Jorge Alberto Santos Paredes. También tenemos el comportamiento profesional, compartir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier aplicación que pueda desarrollar la profesión. Al realizar promoción de su trabajo, el profesional debe ser honesto y sincero y así evitar por cualquier forma a realizar acciones de marketing y promoción de sí mismos y de su trabajo. Los profesionales de la contabilidad no podrán en entredicho la reputación a la profesión. Los profesionales de la contabilidad serán honestos y sinceros y evitarán efectuar afirmaciones exageradas sobre servicios que ofrecen, sobre su capacitación o sobre la experiencia que poseen. Realizar menciones despreciativas o comparaciones sin fundamento en realizar con el trabajo de otros. Marco conceptual. Hacemos énfasis en el entorno en el cual el profesional de la contabilidad desarrolla sus actividades y puede identificar amenazas específicas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. El código establece que el marco conceptual que requiere el profesional de la contabilidad identifique, evalúe y haga frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. El profesional de la contabilidad hará uso de su juicio profesional para identificar las amenazas y sobre base de una evaluación de las mismas, determinar que no estén en un nivel aceptable, determinará si dispone a salvaguardas adecuadas que puedan aplicar para eliminar las amenazas o reducir a un nivel aceptable. Probablemente concluirá a la aplicación de las salvaguardas, eliminar o reduce la amenaza a un nivel aceptable, de tal modo que no peligre el cumplimiento de los principios fundamentales. El incumplimiento advertidamente alguna disposición del presente código, según la naturaleza o importancia de la cuestión, se puede considerar que dicho incumplimiento inadvertido no compromete el cumplimiento de los principios fundamentales, siempre que, una vez descubierto, se corrija con prontitud y se apliquen todas las salvaguardas que sean necesarias. Ileana López Barrientos. Amenazas y salvaguardas. Una amenaza puede ser originada por la relación y las circunstancias cuando una relación o una circunstancia originan una amenaza. Dicha amenaza puede comprometer o se podría pensar que compromete el cumplimiento por el profesional de la contabilidad de los principios fundamentales. Las amenazas se pueden clasificar en una o más de las siguientes categorías. Amenaza de interés propio. Amenaza que un interés financiero u otro
influyan de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento del profesional. Amenaza de autorrevisión. Amenaza de que el profesional de la contabilidad no evalúe adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado, el cual se convertirá en la base para llegar a una conclusión como parte de un servicio actual. Amenaza de abogacía. El profesional de la contabilidad promueva la posición de un cliente o de la entidad para la que trabaja hasta el punto de poner en peligro su objetividad. Ingrid Galdames. Amenaza de familiaridad. El profesional mantiene una relación estrecha con un cliente o con una entidad para la que trabaja. El profesional de la contabilidad se muestra demasiado afín a sus intereses o acepte con demasiada facilidad su trabajo o los trabajos que le propongan. Y por último, encontramos amenaza de intimidación. Es aquella en la que ejercen presiones o intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional, lo haga actuar sin objetividad. Que las salvaguardas son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas o reducirlas a un nivel aceptable. Se pueden dividir en dos grandes categorías. A. Salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias, y B. Salvaguardas en el entorno del trabajo. Las salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales o reglamentarias incluyen requerimientos de formación teórica y práctica y de experiencia para el acceso a la profesión, requerimientos de formación profesional continuada, normativa relativa al gobierno corporativo, normas profesionales, seguimiento por un organismo profesional o por el regulador y procedimientos disciplinarios, revisión externa, realizada por un tercero legalmente habilitado, o los informes, declaraciones, comunicaciones o de la información producida por un profesional de la contabilidad. Mayra Boror Chaikoj. Salvaguardas en el entorno de trabajo. Determinadas salvaguardas pueden incrementar la probabilidad de identificar o de desalentar un comportamiento poco ético. Pueden ser instituidas por los organismos profesionales, por las disposiciones legales y reglamentarias o por las entidades o empresas que dan ejemplo. Incluyen sistemas de exclamación efectivos o bien publicitados, la imposición explícita del deber de informar sobre los incumplimientos de los requerimientos de ética, resolución de conflictos de ética. El profesional, en el cumplimiento de las principales funciones, se puede ver obligado a resolver un conflicto. Para esto, el profesional debe de tener en cuenta unos factores relevantes: hechos relevantes, cuestión de ética de lo que se trata, principios fundamentales relacionados con la cuestión de lo que se trata, procedimientos internos establecidos y vías de actuación alternativa. Julio Azañón Letona. Luego de determinar la vía de actuación, el profesional debe determinar las consecuencias que la misma puede producir. En caso de no lograr reducir la amenaza, se puede consultar a otras personas competentes para que preste su ayuda. Cuando el conflicto se presenta, está dentro de la entidad, el profesional de la contabilidad determinará si debe consultar a los responsables del gobierno de la entidad, como el Consejo de Administración o el Comité de Auditoría. El profesional puede documentar todo su proceso si así lo determina, es decir, recoger cartas o escritos que hablen sobre los detalles de la discusión y las decisiones que se tomen. Si el conflicto es significativo no se puede resolver, el profesional de la contabilidad puede considerar la posibilidad de obtener asesoramiento profesional del organismo profesional competente o recurrir a asesorías jurídicas. El profesional de la contabilidad puede, por lo general, obtener una orientación sobre cuestiones de ética sin violar el principio fundamental de confidencialidad si se comenta la cuestión con el organismo profesional correspondiente, de manera anónima o con un asesor jurídico bajo protección del secreto profesional. Los casos en los que el profesional de la contabilidad puede considerar la posibilidad de obtener asesoramiento jurídico varían. Por ejemplo, el profesional de la contabilidad puede haber descubierto un fraude e informar sobre el mismo puede llevarle a incumplir su deber de confidencialidad. En caso el profesional de la contabilidad puede considerar la obtención
de asesoramiento jurídico con el fin de determinar si existe un requerimiento de informar. Alam Ábalos López. Si después de agotar todas las posibilidades relevantes el conflicto de ética sigue sin resolverse, siempre que sea posible, el profesional de la contabilidad rehusará seguir asociado con la cuestión que da origen al conflicto. El profesional de la contabilidad determinará si, en circunstancias, es adecuado retirarse del equipo, del cargo o de ese determinado puesto, o dimitir del cargo, de la firma o de la entidad para la que se trabaja. Conclusiones. Es de suma importancia la responsabilidad que hoy debe poseer el contador, la cual ha pasado de los libros para acoger la tecnología. La información juega un papel relevante para la toma de decisiones económicas, por lo cual el contador está obligado a suministrar datos de manera transparente. La intención del Código de Ética Internacional IFAC es que sirva como modelo sobre el cual se basen las orientaciones éticas nacionales y establecer estándares de conducta para los contadores profesionales. El Código de Ética señala los objetivos y principios fundamentales que deben ser observados por parte de los contadores profesionales en orden a lograr sus objetivos comunes.